Mi hermana convenció a toda la familia de que abandoné a mi hija, inventó que soy mentalmente inestable y ahora intenta quedarse con su custodia como si fuera la madre. No es para convencer a nadie, porque ya perdí a todos los que me importaban. Y si no me creen, que se jodan. Solo quiero sacarlo de mí. Todo se fue al carajo el día que mi mamá me llamó llorando. Me dijo que cómo era posible que yo hubiera abandonado a mi hija, que cómo podía dejarla en manos de una loca sin corazón. Me gritó por teléfono como si yo fuera un monstruo. Y no entendía nada. Mi hija estaba bien. Estaba conmigo. ¿Quién mierda le dijo lo contrario? Fue mi hermana. Claro. Tenía que ser ella. No sé cuándo empezó exactamente, pero lo que sé es que mi hermana les contó a todos en mi familia que yo me desentendí de mi hija, que la dejé con su madre y que ni un centavo mando. Lo contó con lágrimas en los ojos, según me dijo mi primo. Dijo que ella estaba ayudando a la niña porque yo no aparecía ni en pintura, que la pobre criatura no tenía ni ropa buena para ir a la escuela. Todo mentira. Absolutamente todo. Y lo peor es que todos le creyeron. Todos. Hasta mi tía, que me conoce desde chico y siempre me defendía cuando mi viejo me rompía la cara. Hasta ella. Nadie me llamó. Nadie me preguntó. Solo me empezaron a bloquear, a ignorar, a borrarme. La primera vez que supe que algo raro pasaba fue en enero. Fui a la casa de mi mamá para dejarle un regalo de Reyes a mi sobrina y no me abrió la puerta. Desde adentro gritó que no quería verme. Pensé que estaba enojada por alguna estupidez. Mi mamá tiene sus cosas. A veces se le cruzan los cables. Pero esto era distinto. No quería abrirme ni para darme la cara. Después supe por Facebook que mi hermana estaba ahí, con su marido, y que habían puesto una foto con el pie. A veces el verdadero padre es quien está presente. Ahí me explotó todo. Yo había criado a mi hija desde los 2 años solo. Su mamá se fue, la verdad es que nunca estuvo mucho, y yo la tuve conmigo siempre. La llevaba al jardín, al pediatra, al parque. Yo aprendí a hacerle las trenzas, a ponerle curitas, a explicarle los deberes. Yo cocinaba, lavaba, limpiaba, todo con ella al lado. Mi hermana venía de vez en cuando. Traía regalos caros, sí. Se sacaba una selfie, y se iba. Pero nunca se quedó un fin de semana entero. Nunca la bañó. Nunca se despertó a las 3 de la mañana porque mi hija tenía fiebre. Nunca fue a una reunión de escuela. Y ahora resulta que me pintó como un tipo que la abandonó. No entendía por qué. No tenía sentido. ¿Qué ganaba ella con eso? Ni siquiera habíamos peleado. O eso pensaba yo. Días después, mi ex, la madre de mi hija, me escribió. Me están llamando del colegio, me puso. Dicen que tu hermana fue y les pidió hablar con la directora. Que dijo que vos no tenés la tenencia. Eso me dejó helado. Fui al colegio al día siguiente. No pedí permiso ni nada, fui directamente a la dirección. Entré con la cabeza hirviendo, no sabía si iba a gritar, llorar o qué, pero tenía que entender qué estaba pasando. La directora me recibió medio tensa. Me pidió que me calmara, que ahí no resolvíamos problemas familiares. Le dije que yo no tenía ningún problema familiar, que lo que tenía era alguien inventando cosas y metiéndose con mi hija. Me explicó, con tono burocrático, que una mujer había ido días antes, mi hermana, claramente, diciendo que estaba preocupada por la situación de mi hija, que supuestamente vivía sola con una mujer desequilibrada y que su padre no aparecía desde hacía meses. Me quedé duro. No sabía si largarme a reír o romper algo. Le dije que mi hija vivía conmigo, que la mujer desequilibrada era su madre, y que aunque no tenía la custodia formal, nos habíamos arreglado por mutuo acuerdo, que yo era el que firmaba las autorizaciones, el que iba a las reuniones, el que pagaba todo. La directora me miró raro, como si no supiera a quién creerle. Me pidió pruebas. Tuve que volver a mi casa a buscar papeles, facturas de cosas del colegio, autorizaciones, certificados médicos, todo lo que demostrara que era yo el que estaba al frente. Cuando volví con todo eso, la directora se calmó. Me dijo que lo entendía, que no era la primera vez que veían a familias peleándose así, pero que mi hermana había sido muy convincente. Incluso había llevado fotos. Eso me partió la cabeza. ¿Fotos de qué? Ahí me mostró una copia impresa de una imagen. Era de hace como 6 meses. Mi hija con la madre, en una plaza. Yo no estaba. Supuestamente eso era prueba de que mi hija vivía con ella. Le dije que eso era una salida de fin de semana, que justo ese día yo había estado trabajando. ¿Y qué? ¿Por una foto ya asumen que yo desaparecí? La directora me pidió disculpas por el malentendido, pero dijo que la mujer insistió tanto, con tantos detalles, que empezaron a dudar. Que habló de cosas personales, incluso de cuando mi hija estuvo enferma y yo no la llevé al hospital enseguida. Que dijo que la nena había dicho que su papá no quería verla más. Esa parte me dolió como una patada en el pecho. No sabía si era mentira de mi hermana o si realmente mi hija había dicho eso, porque últimamente la notaba rara, como callada. Le preguntaba cómo estaba y me decía bien, pero sin ganas. No hablaba tanto conmigo como antes. Pensé que era por la edad. Tiene 10,
empieza a cerrarse más. Pero ahora, con todo esto, empecé a pensar si alguien no le estaba metiendo cosas en la cabeza. Volví a casa destruido. Me senté en la cocina y me quedé ahí como una hora, mirando el celular sin saber qué hacer. Pensé en llamar a mi hermana, pero sabía que me iba a manipular. Siempre lo hace, siempre termina poniéndose en el lugar de víctima, como si todo lo hiciera porque se preocupa. Pero esta vez no era preocupación. Esta vez era algo más. Esa noche le pregunté a mi hija, sin rodeos. Le dije si había hablado con su tía últimamente. Me dijo que sí, que había ido a verla a escondidas, cuando estaba con su mamá. Que le decía que su papá estaba cansado de cuidarla, que por eso se la dejaba a la madre, que su papá necesitaba un descanso, que la quería, pero no podía más. Y ahí entendí todo. Mi hermana le metió eso en la cabeza para que dudara de mí, para que creyera que yo ya no quería estar con ella, para que no me contara nada cuando ella misma empezara a moverse para sacarme del medio. Pero, ¿por qué? ¿Qué gana con eso? Esa misma noche, encontré la respuesta. Me llegó un mensaje de un número desconocido. Era un contacto que había bloqueado hace tiempo, el marido de mi hermana. Te haces el buen padre pero no sabes nada, decía. Cuando te enteres, ya va a ser tarde. Y ahí me di cuenta, esto no era solo una pelea familiar. Esto era otra cosa. Mi hermana estaba armando algo. Y si no hacía algo rápido, iba a perder a mi hija. Después de ese mensaje, no dormí nada. No es una forma de decir. Estuve toda la noche en el sillón, con la mente girando sin parar. Me puse a revisar mensajes viejos, correos, fotos, todo lo que pudiera darme una pista. Algo me decía que esto venía de hace rato, que yo simplemente no había querido verlo. A la mañana siguiente, antes de que mi hija se despertara, le escribí a su madre. No tenemos la mejor relación, pero al menos hay cierta paz. Le pregunté si sabía algo más sobre mi hermana. Me dijo que no, que solo sabía que habían empezado a hablar más seguido desde hace un tiempo, que a veces se juntaban con los chicos, mi hija y los primos, a tomar algo, a ponerse al día. No le conté todo, solo le dije que había cosas que me preocupaban y que prefería que mi hermana no viera más a la nena sin que yo esté presente. Me dijo que lo entendía, pero el tono sonaba raro, como si supiera algo más, como si estuviera escondiendo algo. Después de dejar a mi hija en la escuela, me fui a casa de mi primo. Él siempre fue el único con un poco de sentido común en la familia. Le conté todo. Lo del colegio, lo del mensaje, lo que me había dicho mi hija. Me miró en silencio un rato largo y después me largó la bomba. Ella está queriendo pedir la tutela. No entendí. ¿De quién? De tu hija. ¿Quieres sacártela legalmente? Me quedé mudo. Él me lo dijo como si fuera una noticia cualquiera, pero a mí se me cayó el mundo. Me explicó que había escuchado algo en una reunión familiar, una de esas en las que yo ya no estaba invitado, claramente, donde mi hermana dijo que iba a hacer lo correcto por la nena, que iba a hablar con un abogado, que si el padre no reacciona, alguien tiene que hacerse cargo. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue cuando me contó que, supuestamente, ella estaba diciendo que yo tenía problemas mentales, que era inestable, que tenía antecedentes, que había abandonado a mi hija varias veces, y que hasta había tenido episodios violentos. Todo mentira. Ni una sola de esas cosas era cierta. No tengo antecedentes, no soy violento, y jamás la abandoné. Pero si esa basura llegaba a un juzgado, y con la imagen que ella estaba armando, yo sabía que había un riesgo real de que me la quitaran. Y ahí entré en pánico. Fui a un abogado de familia ese mismo día. Le conté todo. Cada detalle. Me escuchó serio, tomó nota, y después me dijo algo que no me gustó nada. Tenés que ponerte a la defensiva ya. Porque si ella presenta una solicitud de tutela, y aunque no tenga pruebas reales, lo que cuenta es el relato que construya. Y si la nena dice algo confuso, vas a estar en desventaja. Le pregunté si podía hacer algo antes. Me dijo que sí, reforzar mi posición legal como padre, formalizar todo, tenencia, visitas, acuerdos, poner en papel lo que siempre fue de hecho. Y ahí me di cuenta del error que había cometido todos estos años, confiar. Confié en que nadie me iba a sacar a mi hija. Confié en que la familia no me iba a traicionar. Confié en que hacer las cosas bien iba a ser suficiente. Volví a casa con una carpeta llena de papeles, agotado, asqueado, pero con una idea clara, no iba a permitir que mi hermana ganara. No esta vez. A la noche, después de cenar, me senté con mi hija y le hablé con calma. Le dije que había cosas que estaban pasando, y que quería que supiera algo importante, que pase lo que pase, yo no me voy a ir, que siempre voy a estar ahí. Le pregunté si alguien le había dicho lo contrario. Se quedó callada. Después me dijo, bajito, casi sin mirarme, la tía dijo que vos ya no podías más, que te veías triste, que me ibas a dejar con mamá. Ahí me quebré. Me levanté y fui al baño, cerré la puerta y me largué a llorar como un imbécil, porque mi hermana no solo estaba destruyendo mi reputación, estaba rompiendo el vínculo más importante que tengo en la vida. Y por dentro,
supe que todavía había algo más, algo que no estaba viendo, porque esta guerra no era por amor a la nena, era personal. Mi hermana tenía algo contra mí, algo que venía de antes, y me prometí que iba a descubrir qué era. Empecé a revisar todo, conversaciones viejas, fotos, correos, hasta chats antiguos con mi hermana, lo que fuera que pudiera darme una pista de por qué ella haría algo así. No me cerraba. No era solo bronca o envidia, era algo más personal, algo que se venía cocinando desde hace años y yo, como un pelotudo, nunca vi venir. Después de horas revisando basura digital, encontré algo que me heló la sangre. Era un chat con mi hermana de hace como 5 años. Yo le había contado, medio al pasar, que mi ex estaba teniendo problemas para quedarse sola con la nena. Le decía que no podía dormir, que le daba ansiedad, que se sentía mal, que yo iba a empezar a quedármela más seguido, hasta que se le pasara. Mi hermana, en ese momento, me respondió algo que no noté en su momento: es lo mejor. Ella nunca fue estable. Lo leí 20 veces. ¿Por qué diría eso con tanta seguridad? ¿Cómo lo sabía? La cosa es que esa frase no me hizo sospechar de ella, hasta que recordé otra cosa. Una vez, mi ex me había dicho, borracha, que la única que la entendía era mi hermana, que hablaban a escondidas, que le contaba cosas que vos nunca vas a entender. En su momento pensé que era un drama más, una exageración. Pero ahora parecía que mi hermana llevaba años metiéndose en todo sin que yo me diera cuenta. Fui directo a buscar a mi ex. Nos vimos en una cafetería cerca de su casa. Se notaba tensa. Me preguntó si era por lo de la escuela. Le dije que no. Que necesitaba saber qué mierda pasaba con mi hermana. Ahí bajó la mirada. No dijo nada al principio. Le insistí. Le dije que lo que sea que estuviera ocultando, ya no podía quedar ahí. Que estaba por perder a mi hija por culpa de una mentira. Que me dijera todo. Y habló. Me contó que, hace unos años, cuando ella y yo estábamos en el peor momento, cuando no dormíamos, no comíamos, cuando nos gritábamos todo el tiempo y la nena lloraba cada noche, mi hermana le ofreció algo. Le ofreció una salida. Podés irte, le dijo. Él se va a hacer cargo. Siempre quiso tenerla solo. Es tu oportunidad. Mi ex, según ella, se lo pensó por semanas, hasta que un día simplemente me dejó la nena y desapareció. Me dejó una nota y nada más. Yo creí que fue decisión de ella, que colapsó. Pero no. Fue mi hermana la que empujó todo eso, que la convenció, que le dijo que ella me iba a ayudar a criarla. Y lo hizo. Vino más seguido, al principio. Me traía cosas, se sacaba fotos, todo para los demás. Y después empezó a desaparecer otra vez. Pero siempre se quedaba con esa narrativa, que ella había sido la salvadora, la que me ayudó cuando mi ex me dejó. Y eso le dio poder. Un poder invisible que yo no vi. Porque desde afuera, era la tía buena, la que estaba cuando nadie más estaba. Y yo, el padre medio torpe que hacía lo que podía. Pero ella sabía lo que había hecho. Y me lo restregaba cada vez que podía, con pequeños comentarios. Pobre, está flaquita, no la alimentas bien. ¿Otra vez con la misma ropa? ¿Todavía no aprendes a peinarla bien? Eran comentarios que me destruían por dentro, pero que siempre pensé que venían del lugar típico de hermana metida. Nunca imaginé que estaba construyendo algo. Un personaje. Una historia. Y ahora esa historia la estaba usando para quedarse con mi hija. Salí de la cafetería temblando. Le escribí al abogado. Le dije que había que apurar todo. Que necesitaba protección legal. Que necesitaba demostrar que ella estaba manipulando la situación. Y ahí vino otra cachetada. El abogado me preguntó si mi hermana tenía acceso al entorno médico o escolar de mi hija. Le dije que no. Que hasta donde yo sabía, no. Pero me insistió. ¿Seguro que no firmaste nunca nada donde la pusieras como contacto alternativo? Me quedé pensando. Y ahí lo recordé. Un día, hace como 2 años, estaba llenando papeles del colegio, y estaba apurado. Le pedí a mi hermana que me ayudara. Ella misma se ofreció a entregarlos. Me dijo que no me preocupara, que ya sabía cómo hacerlo. Y yo firmé un formulario en blanco. No sé qué puso. No sé si se anotó como responsable. Pero si lo hizo, y si el colegio lo aceptó sin chequear, podría haber estado construyendo esto desde ese momento. Le conté eso al abogado. Me dijo que era grave. Que si se anotó como contacto y se presentó después diciendo que yo estaba desaparecido o, en crisis, eso era suficiente para que algunos le creyeran. Salí de ahí con la cabeza a punto de estallar. Tenía que hacer algo urgente. No podía esperar más. Y entonces, cuando llegué a casa, me encontré con la puerta de entrada forzada. Adentro todo revuelto. Y mi hija, sentada en el sillón, llorando. No dijo nada al principio. Solo lloraba. Después me dijo, la tía vino. Se enojó porque no quise irme con ella. Ahí supe que esto ya no era solo una pelea familiar. Era una guerra. Llamé a la policía de inmediato. No me importaba más quedar como el dramático, como el loco, como el que exagera. Había entrado a mi casa a la fuerza.
Y se había metido con mi hija. No era un chisme de familia. No era un malentendido. Era un delito. Cuando llegaron los oficiales, todavía estaba temblando. Mi hija no hablaba. Estaba abrazada a su peluche, con la mirada ida. La llevaron a la habitación, una mujer policía se quedó con ella. Yo les conté todo. Que mi hermana había entrado sin permiso. Que había intentado llevarse a mi hija. Que estaba mintiendo desde hace meses para hacerme quedar como un padre ausente. Uno de los oficiales me preguntó si tenía pruebas. Le mostré el chat, las fotos de la puerta rota, los mensajes raros. Todo. Me anotaron una denuncia por allanamiento y tentativa de sustracción. Me dijeron que era buena idea pedir una orden de restricción, y que por ahora lo importante era garantizar que la nena estuviera segura. Esa noche dormimos con la puerta atrancada y un cuchillo en la mesa de luz. Así, literal. No podía cerrar los ojos sin imaginarla apareciendo de nuevo. Sentía una mezcla de miedo y bronca que no sabía cómo controlar. Porque todo eso estaba pasando y nadie de mi familia, me había llamado. Nadie me había preguntado si era verdad. Nadie se apareció. Como si yo ya estuviera muerto. La única persona que me escribió fue mi primo. Me dijo que habían empezado a circular audios míos, viejos, donde gritaba, donde puteaba. Audios que había mandado cuando estaba peleando con mi ex hace años. Que mi hermana los estaba usando como prueba de que yo era agresivo. Que estaba diciendo que tenía miedo por la nena. Que ella solo había entrado a la casa porque escuchó gritos desde afuera. Pura mierda. Y todos se lo estaban creyendo. Fui al abogado al día siguiente. Me dijo que había que ir a fondo con lo legal. Que ahora ya había una denuncia policial, y que eso podía ayudarnos a armar un caso sólido. Pero que tenía que estar preparado para que ella contraataque. Que lo más probable era que presentara una denuncia propia diciendo que ella era la que se preocupaba por el bienestar de la menor. Me dio una lista de cosas para armar. Testigos. Documentos, registros médicos, psicológicos, escaneos del historial escolar. Todo lo que probara que mi hija estaba bien, que vivía en un entorno estable, que no necesitaba que nadie más se hiciera cargo de ella. Y yo tenía que hacer todo eso con el miedo constante de que mi hermana volviera. A todo esto, mi hija empezó a hablar un poco más, muy de a poco. Me contó que su tía le decía cosas feas sobre mí cuando yo no estaba. Que le decía que yo me quería ir a vivir a otro estado solo. Que me iba a casar con una mujer nueva que no la quería, que por eso estaba haciendo espacio. Me partió el alma. Nada de eso era cierto, pero yo entendía por qué ella lo creía, porque mi hermana no lo decía como una amenaza. Lo decía como una confesión, como quien le cuenta un secreto importante, y eso la confundía, porque en su cabeza, la tía era familia, era alguien que la quería. No podía estar mintiendo, ¿no? A los pocos días, me llamaron del colegio otra vez, me pidieron que fuera urgente. Cuando llegué, estaba ahí mi hermana, en la oficina, como si nada. No entendí cómo había entrado. Me dijeron que estaba anotada como contacto de emergencia, y que había ido a retirar a la nena por una situación familiar grave. Yo llegué justo antes de que lo hiciera. No me dejaron hablar con ella. Me pidieron que me calmara. Llamaron a seguridad. Esa escena me quedó grabada, mi hermana, con cara de víctima, diciendo que solo quería lo mejor para su sobrina, y yo, parado, furioso, sin poder decir nada. Como si el loco fuera yo. Volví a casa con mi hija y llamé al abogado otra vez. Me dijo que teníamos que sacar ese contacto de los registros ya. Que íbamos a mandar una carta legal a la escuela para que retiren cualquier permiso firmado por mí bajo esas condiciones. Y que había que iniciar un pedido formal de restricción judicial para impedir que ella se acercara. Pasaron 2 días. El tercero, me llegó una notificación del juzgado. Mi hermana me había denunciado por maltrato psicológico. Había iniciado un proceso para pedir la custodia. Y en el escrito, decía textual, el padre ha demostrado actitudes preocupantes, inestabilidad emocional y un entorno riesgoso para la menor. Solicito su guarda provisoria mientras se evalúa el entorno familiar. Ahí me quebré. No podía creer hasta dónde había llegado. Ahora tenía que demostrar que era inocente. Demostrar que soy un buen padre. Como si eso no fuera evidente desde el principio. Lo peor de tener que demostrar que sos inocente es que, aunque tengas razón, ya estás jodido desde el momento en que alguien instaló la duda. Y eso es lo que había hecho mi hermana. Sembró esa idea en todos lados, y ahora tenía que salir a desmentirla con pruebas, como si fuera un criminal. El abogado me explicó cómo iba a ser el proceso. Primero, una audiencia preliminar. Después, informes sociales, entrevistas con mi hija, y peritajes psicológicos para todos los adultos involucrados. Yo, mi hermana, incluso la madre de mi hija, aunque ella no estuviera pidiendo la custodia. Y prepárate para que te investiguen todo, me dijo. Tu casa, tu trabajo, tus cuentas, tus redes sociales, tu historial médico, todo. Me agarró una mezcla de angustia y rabia, no porque tuviera algo que esconder, sino por la injusticia, porque no era yo el que había entrado a la casa de otro a la fuerza.
No era yo el que manipulaba a una nena con mentiras. No era yo el que había inventado una historia de abandono. Pero igual me iban a revisar como si lo fuera. Los días siguientes fueron un desfile de tensión constante. Psicólogos, trabajadoras sociales, llamadas, preguntas, formularios, visitas. Cada uno venía con su sonrisa forzada y sus frases neutras. Queremos asegurarnos de que el entorno sea saludable. Me medían cada palabra, cada gesto. Mi hija, por suerte, empezó a hablar más. A decir la verdad. A explicar que vivía conmigo, que estaba bien, que nunca la había golpeado, ni gritado, ni abandonado. Que su tía decía cosas raras, y que no entendía por qué. Eso ayudó. Mucho. Pero el daño ya estaba hecho. La trabajadora social me dijo que la nena mostraba señales de estrés, que estaba confundida, que tenía miedo de decir lo que no debía, que eso era típico en casos de interferencia familiar. Yo asentía con la cabeza, pero por dentro me quería morir. Una noche, mientras cenábamos, mi hija me preguntó si me iba a ir a vivir a otro lugar sin ella. Le dije que no, que nunca, que no importa lo que diga nadie, yo siempre iba a estar con ella. Y ahí me dijo algo que me dejó sin palabras. La tía me dijo que si yo me iba con ella, vos ibas a poder descansar. Descansar. Esa palabra me destruyó. Porque la había escuchado antes, en la voz de mi hermana. En esas charlas donde me decía que me veía agotado, que cuidar de una nena solo era mucho, que yo no tenía vida. Y en ese momento pensé que era preocupación. Pero no. Estaba preparando el terreno, metiéndole la idea a la nena de que yo estaba mejor sin ella. No dormí esa noche. Me quedé mirando el techo, pensando en lo que venía. En el juzgado, en los abogados, en los informes, y en cómo, a pesar de todo, mi hermana seguía libre, tranquila, haciendo su vida como si nada. Hasta que una mañana, llegó una notificación al abogado. La madre de mi hija había declarado oficialmente en contra de mi hermana. Dijo que todo lo que la tía decía era mentira, que ella, la madre, no había sido perfecta, pero que yo había estado siempre, que nunca me desentendí, que si alguien merecía la custodia, era yo, que mi hermana se había metido demasiado, que estaba obsesionada con controlar todo. Eso cambió el juego. El abogado me llamó apenas recibió la declaración. Me dijo que ahora teníamos un testimonio fuerte, que si la madre, que no tenía nada que ganar, estaba diciendo eso, el juzgado iba a tomarlo en serio, que los jueces no son boludos, que ven estas jugadas todo el tiempo. Pero también me advirtió, ella va a contraatacar. Seguro. Y lo hizo. Esa misma semana, mi hermana filtró a varios contactos familiares una supuesta evaluación psicológica mía. No era oficial. Era un archivo trucho, armado por ella o por alguien más, donde decía que yo tenía tendencias narcisistas y que había sido diagnosticado con trastorno explosivo intermitente. Todo falso. Absolutamente inventado. Pero ya estaba circulando. Un tío me mandó un mensaje diciendo que esperaba que me tratara. Una prima compartió un posteo en Facebook sobre identificar a los padres tóxicos. Todos pensaban que era sobre mí. No me nombraban, pero era obvio. Y aunque no me importaba lo que opinaran, me preocupaba una cosa, el efecto en el entorno de mi hija. Porque ella escuchaba. Le llegaban cosas, se enteraba. Y ahí fue cuando me dije, basta. Basta de estar a la defensiva. Basta de explicar. Basta de actuar como si yo tuviera que pedir permiso por ser padre. Iba a protegerla. Como sea. La siguiente vez que fuimos al juzgado, entré con otra energía. No hablé desde el miedo. Hablé desde el hartazgo, desde la verdad. Mostré los registros, los mensajes, los informes, el testimonio de la madre. Y cuando me preguntaron por qué creía que mi hermana hacía esto, no me guardé nada. Porque siempre quiso tener el control de todo. Porque no le gusta que yo haya podido criarla sin ayuda. Porque le molesta no ser la protagonista. El juez no dijo nada, pero me miró distinto. Y ahí supe que algo había cambiado. El final todavía no estaba escrito, pero por primera vez en meses, sentí que tenía una chance real de ganar. Una semana después de la audiencia, me llamaron del juzgado para decirme que el informe de la trabajadora social ya estaba listo. No me dieron detalles por teléfono, solo me citaron para el lunes siguiente. Era viernes. Ese fin de semana fue una tortura. Intenté actuar normal por mi hija, pero estaba con el estómago hecho nudo. El lunes fui con el abogado. Entramos a la sala, y ahí estaba ella, mi hermana. Sentada con su abogado, sonriente, como si estuviera segura de que iba a ganar. Ni me miró. Yo tampoco la miré. No quería darle ni eso. El juez leyó parte del informe en voz alta. Decía que la niña vivía en un entorno estable, que tenía una relación cercana con su padre, que expresaba afecto y seguridad con él, que su rendimiento escolar era bueno, que estaba bien alimentada, vestida, contenida, y que las intervenciones de terceros, sin orden judicial, habían generado confusión emocional. Después dijo otra cosa.
El equipo interdisciplinario sugiere que la menor continúe bajo la custodia de su padre y que se limite el contacto con familiares que hayan interferido negativamente en el vínculo. No pude evitar respirar fuerte. Miré a mi abogado y él me hizo una seña leve, como diciendo esto va bien. La cara de mi hermana cambió. No dijo nada, pero se le notó. Como si no pudiera creer que, después de tanto circo, no le hubiera funcionado. Y entonces pidió hablar. El juez le dio la palabra. Lo que hizo fue lo más bajo de todo el proceso. Dijo que ella solo había actuado por amor a su sobrina, que veía cosas preocupantes, que no quería que pasara algo grave y después todos se lamentaran por no haber hecho nada. Y ahí se largó a llorar. Lloraba de forma tan forzada que parecía una escena de telenovela. Y dijo algo que me revolvió el estómago. Solo quería salvarla de repetir mi historia. El juez le pidió que aclarara. Y ahí, delante de todos, soltó lo que había estado guardando como su última carta. Que cuando éramos chicos, mi papá había sido violento, que yo había aprendido de él, que si bien no tenía antecedentes, ella sabía que yo era igual, que solo era cuestión de tiempo, que ella lo veía en mi forma de hablar, en mi manera de pararme, que su instinto no fallaba. Yo me quedé helado, porque todo lo que dijo sobre mi papá era cierto. Fue un tipo de mierda. Nos cagó la vida, pero yo me había pasado toda la vida haciendo lo opuesto, intentando no ser él, tratando de construir algo sano para mi hija. Y ahora ella estaba usando ese trauma compartido para inventar un espejo que no existía. El juez la dejó hablar. Después le pidió pruebas. No tenía ninguna. Y ahí fue cuando el abogado pidió que se agregaran al expediente los mensajes falsos, el archivo trucho con mi diagnóstico, las capturas de ella en la escuela, la denuncia policial por ingreso a mi casa, y el testimonio de mi hija. La sala quedó en silencio. Mi hermana no dijo más nada. El juez dijo que necesitaba unos días para dictar sentencia formal, pero que ya había elementos suficientes para establecer ciertas medidas provisorias. La custodia quedaba firme a mi favor, el contacto con la tía quedaba suspendido hasta nuevo aviso, y se iniciaría una investigación penal por los documentos adulterados. Cuando salimos, mi abogado me dijo que eso ya era prácticamente una victoria. Pero yo no me sentí así. Sentí una tristeza que no me esperaba. Porque una parte de mí todavía tenía la esperanza de que todo fuera un malentendido, de que mi hermana estuviera mal de la cabeza, pero no fuera mala. De que se diera cuenta del daño que estaba haciendo. Pero no. Ella se fue del juzgado sin saludar a nadie, ni siquiera al abogado, con la misma frialdad con la que alguna vez me sonrió y me dijo que iba a estar siempre para mí. Ese día entendí que no la conocía, que tal vez nunca la conocí. Volvimos a casa y mi hija me abrazó fuerte. Me preguntó si todo había terminado. Le dije que sí, que por ahora sí, que nadie más iba a venir a buscarla, que estábamos seguros. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormimos los dos sin miedo. La sentencia llegó una semana después. Custodia total para mí. Visitas familiares reguladas solo con mi consentimiento. Y una investigación abierta por falsificación y denuncia falsa contra mi hermana. En términos legales, gané. En lo humano, no sé si se puede llamar ganar a esto. Cuando terminé de leer el fallo, no sentí alivio. Sentí un cansancio profundo. Como si mi cuerpo recién ahí se hubiera dado permiso para aflojar. Como si hubiese estado en modo supervivencia durante meses, sosteniéndolo todo con las uñas. El abogado me felicitó, me dijo que muy pocos casos como el mío terminaban tan claros, que había hecho todo bien, pero yo solo pensaba en mi hija. En el daño invisible, en cómo le explicas a una nena de 10 años que su propia tía quiso quitársela a su papá usando mentiras. Pasaron 2 semanas sin novedades, silencio. Ni un mensaje, ni un intento de contacto. El abogado me dijo que no hablara con nadie de la familia hasta que todo estuviera bien cerrado, que cualquier reacción podía usarse en mi contra, aunque el fallo ya estuviera dictado. Así que me quedé callado. No respondí a los mensajes ambiguos de mi madre, ni a los indirectas de primos que de pronto se acordaron de que existía. Hasta que mi mamá apareció en la puerta de casa. No me avisó. No llamó. Golpeó como siempre, como si nada hubiera pasado. Abrí y la vi más vieja, más chica, como si todo lo que pasó también la hubiera arrasado a ella. Me pidió hablar. Le dije que si era para defender a mi hermana, ni entrara. Me dijo que no venía a defenderla, que venía a pedirme perdón. Nos sentamos en la cocina. Me contó que al principio le creyó a mi hermana porque siempre había sido la que decía las cosas como eran, que tenía ese aire de autoridad que convencía a todos, que cuando le dijo que yo había abandonado a mi hija, ella lo creyó sin dudar. Me dolía pensarlo, pero te vi tan cansado, pensé que era posible. Le dije que no era excusa, que una madre debería al menos preguntar antes de cortar todo contacto. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Me dijo que lo sabía, que había actuado mal, que se sentía culpable. Y después me dijo algo que no esperaba. Creo que no fue solo contra vos, fue contra mí también. Siempre sintió que yo te cuidé más, que vos eras el débil, que ella tuvo que hacerse fuerte sola.
Nunca lo dijo así, pero lo sentí. Esa frase me quedó sonando. Tal vez tenía razón. Tal vez todo esto era el resultado de una acumulación de heridas viejas, no habladas, de roles mal distribuidos, de resentimientos que se escondieron bajo la alfombra familiar hasta que alguien, en este caso ella, los explotó de la peor manera. Mi mamá me pidió ver a su nieta. Le dije que lo íbamos a hablar con calma, que no iba a volver a exponer a mi hija a ningún tipo de caos, que ella necesitaba paz, rutina, estabilidad. Esa fue otra parte dura de este proceso, aprender a poner límites, incluso con la gente que querés. Con el tiempo, mi hija empezó a soltar más, a dormir mejor, a reír otra vez. Le costó, pero volvió a confiar. A veces me pregunta si puede ver a su tía otra vez. Le digo que por ahora no, que su tía está pasando por cosas complicadas. No le miento, pero tampoco le lleno la cabeza. No quiero que crezca con odio. Quiero que entienda que hay gente que lastima, y que uno puede elegir no tenerlos cerca. Mi hermana sigue en la ciudad. No se mudó. Sé que perdió amigos, que algunos familiares se le dieron vuelta cuando vieron lo que había hecho. Pero también sé que hay otros que todavía la defienden. Gente que dice que todo fue un malentendido. Gente que no vio lo que yo vi. Que no escuchó llorar a mi hija la noche en que esa mujer entró a casa sin permiso. No me importa. Ya no busco convencer a nadie. Pasaron 3 meses desde el fallo. Nos mudamos a un departamento más chico, pero más nuestro. Hay menos visitas, menos drama, menos ruido. Nos acostumbramos al silencio, a la calma, a mirar películas los viernes y no pensar si alguien va a golpear la puerta para rompernos la vida. No sé si algún día voy a perdonar a mi hermana. No sé si ella entiende realmente lo que hizo. No sé si esto es reversible. Pero lo que sí sé, y lo único que importa, es que mi hija está conmigo.